es esta, pero en tal caso era importante recapitular tres aspectos para el enfoque de vuestro tema de investigación. Y vuestro tema tenía que estar de todas maneras por una serie de razones y argumentos expuestos en las dos últimas sesiones de aprendizaje, el por qué tenía que estar enmarcados los temas de investigación en prioridades sanitarias, ¿no? Y a partir de los temas en ideas de investigación. Y a partir de las ideas de investigación ya vendrían los problemas. El día de hoy está programado el tema de marco teórico, así que vamos a ver. Ahí se puede ver. Bien, hoy día vamos a hablar sobre elaboración del marco teórico. Le puedo decir referencial, pero en realidad vamos a hablar más del marco teórico. Existen dos conceptos en la formulación de proyectos de investigación. Uno que tiene que ver con el marco teórico y otro con el marco de referencia. El marco teórico es toda la revisión teórica, ¿no? De conocimiento y de todo el estado del arte en cuanto a ciencia e investigación respecto del tema o problema que estoy investigando. Mientras que el marco referencial es el contexto, ¿no? En el cual se desarrolla determinada investigación, ¿no? Por ejemplo, el marco teórico puede dar cuenta de, digamos, la medición de anemia, ¿no? En múltiples estudios, pero el marco de referencia da cuenta del contexto, es decir, el espacio, el ámbito sanitario, el territorio, el lugar donde estoy haciendo yo la investigación, ¿no? Porque una cosa es la anemia y otra cosa es cómo la anemia se comporta en una realidad sanitaria propia y específica, como el caso de este sería pues el ámbito o el alcance que está teniendo la investigación. Y vamos a ver algunos ejemplos de poder utilizar plataformas de inteligencia artificial como Gemini, NotebookLM, DeepSeek, OpenEvidence, otra que ustedes también manejen, ¿no? Meta, ChatGPT, en fin, que nos permita dar un soporte a la elaboración del marco teórico que lo que busca es desarrollar todo un cuerpo de conocimientos alrededor del problema, de la hipótesis y de los objetivos de la investigación. Entonces, dicho esto, podemos ver de que el marco teórico es una construcción conceptual, teórica, acerca de las variables y tópicos presentes en un trabajo de investigación. Sirve para fundamentar teóricamente el uso y construcción de modelos metodológicos para la recolección de datos como también para su interpretación. Es decir, que el marco no solamente es recoger información respecto de un tema, sino poder fortalecer, ¿no? Y profundizar la problematización, ¿no? Que hay alrededor y sobre el cual también se han planteado hipótesis y objetivos de estudio. El marco teórico, pues, es un trabajo de investigación que corresponde a un capítulo, ¿no? Generalmente está en el segundo capítulo. ¿Cómo se elabora el marco teórico? Como su mismo nombre dice, es la teoría. ¿Y la teoría dónde está? Está en los libros, está en los textos, está en las investigaciones, está en las revistas, está en artículos científicos, es decir, en, en todas las fuentes donde, digamos, la regla general es que el conocimiento o publicación es producto de la aplicación de un método de investigación científica, a eso le voy a llamar marco teórico. Por lo tanto,
A menos que la investigación sea de tipo comunicacional y todo lo demás, aún así, lo importante es que en el marco teórico va solamente como insumo la información clasificada, ¿no? Que puede estar en PubMed, que puede estar en Medline, que puede estar en Scholar Google, ¿no? Y otra que puede estar en Cielo, ¿no? Lo importante es que sea este marco de conocimiento. Aunque parezca un trabajo mecánico, más bien es un trabajo artesanal, ¿no? Puesto que el punto fundamental es saber cuánto vamos a decir de las variables, ¿no? De los cuales forma el trabajo de investigación. Y este es un aspecto fundamental, ¿no? De que el problema tiene una variable dependiente, una variable independiente, y sobre estas variables es que se desarrolla todo el marco teórico, ¿no? Por ejemplo, yo digo prevalencia de anemia en niños menores de 3 años en la localidad de Chincheros, Cusco. ¿Qué significa esto? Que la variable dependiente sería la anemia, ¿no? ¿Y qué se dice de anemia? La prevalencia de la anemia, ¿no? Y las variables independientes, pues, tienen que ver con, ¿no? Los niños, ¿no? En este caso, menores de 3 años, tiene que ver con el lugar, porque el Chinchero es una zona de altura, ¿no? Y tiene que ver también con la temporalidad. Por eso es que para empezar a escribir el marco teórico es indispensable, ¿no? Tener bien desarrollada la pregunta de investigación, los objetivos y las hipótesis que se va a investigar, ¿no? Si yo digo, ¿cuál es la prevalencia? Si el problema es que la prevalencia, ¿no? Está incrementando en los niños menores de 3 años en Chinchero, entonces quiere decir de que mi pregunta podría ser, ¿cuáles son los factores, ¿no? Determinantes del incremento de la anemia en niños de 3 a 5 años en la localidad de Chinchero, Cusco? Entonces, la respuesta a eso es, pues los factores más determinantes son disponibilidad de hierro, ¿no? En la olla familiar, son disponibilidad de hierro en los productos de comercialización en la zona, ¿no? Es estado nutricional del niño, y así, voy juntando una serie de factores. Y voy a empezar a estudiar cada uno de estos factores y lógicamente también la variable dependiente, que es la prevalencia de anemia. Entonces, em, y por lo tanto, todo lo que se obtenga para el marco teórico tiene que ser congruente, ¿no? Es decir, tiene que rezar alrededor del problema. Para eso definimos el problema, para no dispersarnos de toda la información que se va a buscar en el marco teórico o respecto del tema, sino para estar concentrados en desarrollar y profundizar la pregunta, qué es el problema, la hipótesis de investigación y los objetivos. Ujú. Y una vez que tengo claro esto, pues el siguiente paso es retomar todos los artículos y fuentes de investigación que se utilizaron para plantear la temática y la pregunta de investigación, ¿no? Así como explorar otro tipo de fuentes. ¿Cuál es el contenido esencial de un marco teórico? Un marco teórico como que tiene dos componentes. Primero pongo las definiciones conceptuales de la variable y luego las teorías o modelos teóricos, ¿no? Las definiciones conceptuales porque es importante ver que determinadas variables, ¿no? Generalmente pueden ser definidas de diferente manera, ¿no? Por, digamos, los antecedentes científicos. Por ejemplo, la anemia puede ser definida de diferentes maneras, la infantil también de diferentes maneras. La OMS lo puede definir de una manera, el CDC de Atlanta lo puede definir de otra manera, ¿no? Un grupo de investigación de FAO que estudia alimentos puede adoptarlo, tener una propia definición. El Instituto Nacional de Salud tiene propias definiciones e incluso hace definiciones específicas para diferentes alturas, ¿no? Entonces, por eso es importante que no me quede con una definición, ¿no? Supongamos de anemia, sino tenga varias definiciones, ¿no? Haciendo referencia a todas estas fuentes de investigación científica, ¿no? Que dan cuenta de la ampliación y del concepto de la variable dependiente. Pero a su vez también el marco teórico
tiene como contenido esencial las teorías o modelos teóricos, ¿no? ¿Qué teoría estoy siguiendo? ¿No? Si es un estudio de anemia desde el punto de vista cualitativo, ¿no? O es una anemia desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Si solamente me estoy fijando en aspectos este, de causa-efecto o estoy pensando en aspectos multifactoriales. Si solamente estoy pensando en aspectos de secuencia lógico-causal o estoy pensando en otros factores, ¿no? Incluso hasta metafísicos que están vinculados con la anemia, ¿no? Por lo tanto, es importante ver con qué teoría, es decir, la teoría viene a ser el resultado epistemológico de un conjunto, ¿no? de conocimiento que busca arribar a un axioma o a una verdad, entre comillas, ¿no? A la luz de toda la evidencia disponible, ¿no? En un momento dado. Y mientras que los modelos teóricos lo que buscan es establecer una lógica, ¿no? Un marco lógico, una teoría de valor o una teoría ya sea explicativa o operativa o conceptual respecto de un conocimiento específico, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son las etapas para elaborar este marco teórico? Primero, establecido la pregunta, establecido la hipótesis y los objetivos, lo que pasamos a hacer es buscar las fuentes, ¿no? Buscamos todas las fuentes de información vinculadas a qué? Primero a las variables y a toda la teoría respecto de un problema específico, ¿no? El problema es el tema de investigación, ¿no? Y luego de buscar las fuentes, selecciona la información que están en esas fuentes. Y a partir de esa información que está en esas fuentes, construyo el marco teórico. Es decir, es como eh, sacar, digamos, lo más pertinente, lo más esencial, lo más específico y lo más congruente, ¿no? De estas fuentes de información, ¿no? Respecto de mi problema y tema de investigación. De esta manera, ¿no? Quedaría construido el marco teórico. Entonces, respecto de lo primero, cuando hablamos de fuentes de información, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? Estamos hablando Tito, de fuentes terciarias, ¿no? Que son referencias, catálogos, ¿no? Es información indirecta. Y a medida que yo me aproximo a una fuente más cercana al origen, vienen a ser las fuentes secundarias, ¿no? Que es la sinopsis, que son los resúmenes, ¿no? Que son las estructuras, ¿no? de información. Y finalmente tenemos las más cercanas que se denominan las fuentes primarias, ¿no? Que pueden ser libros, paper, tesis, ponencias, testimonios. E incluso las fuentes primarias son aquellas que se pueden recoger directamente, ¿no? En Por ejemplo, la investigación, que es materia de estudio, ya se convierte en una fuente primaria. ¿Por qué? Porque utiliza un instrumento de investigación que levanta información directa del fenómeno del cual yo quiero investigar. Pero también, si mi investigación se antecede de un estudio piloto, esta es mi fuente primaria. Si la validación de mi instrumento estadístico, si la evaluación de mi instrumento de investigación requiere validaciones estadísticas de significado, de constructo, ¿no? Y otras, pues también serán mis fuentes primarias. Pero en tal caso, de manera general, en la medida de que la fuente sea directamente del fenómeno a investigar, son primarias. Las que son secundarias y es producto de un acopio, ¿no? Digamos, posterior a las primarias. Por ejemplo, si yo quiero obtener prevalencia de anemia en niños, ¿no es cierto? Puedo ir a fuentes primarias, es decir, puedo ir a estudios que, en buena cuenta, han levantado y han tomado muestras de sangre de niños y han hecho la medición de la anemia, ¿no? Por ejemplo, por hemoglobinómetro Q. Pero si es que yo recolecto la información, por ejemplo, de un sistema de información que puede ser de salud, del GIS,
¿no? O de una estrategia vinculada a la anemia, ahí tengo información operacional. Es decir, ¿qué cosa es información operacional? Es una información que, producto de la intervención de un centro de salud, por ejemplo, en un espacio específico, ha dosado, ha dosado hemoglobina a los niños, ha dado el tratamiento, ¿no? Ya sea con consejería nutricional o también con suplementos de hierro, ¿no? Y esto se registra en un sistema, ¿no? Que puede ser GISIS. Esa información tiene un valor de carácter secundario, ¿no? Las terciarias es quizá es información un poco más distante, es decir, puede ser información de otras realidades, ¿no? Con características similares y que ya están, ¿no? Publicadas o forman parte del acervo científico este, respecto de este tema. La redacción. ¿Cómo debe ser la redacción del marco teórico? Primero, de que tiene que tener una secuencia lógica, tiene que estar con citas, ¿no? Y tiene que parafrasearse, ¿no? Los párrafos tienen que estar enlazados unos con otros y además se tiene que aportar comentarios que denotan la actitud crítica del investigador. La secuencia lógica es muy importante porque permite una construcción congruente, ¿no? Respecto del problema, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo anemia, puedo empezar definiendo la anemia, ¿no? Y mostrando las diferentes definiciones de anemia para como resultado de eso, ¿no? Quedarme con una o, digamos, proponer una que recoja los diferentes elementos, ¿no? Conceptuales de las otras fuentes y quedarme con una posición que ha elegido el investigador o que ha logrado teorizar el investigador, ¿no? Pero en la secuencia, la documentación de este conocimiento tiene que ser parafraseado en un sentido lógico, congruente, pertinente respecto a la anemia, ¿no? Por ejemplo, empiezo con la definición, luego empiezo con, digamos, las causas directas de la anemia a nivel biológico y otros factores determinantes, ¿no? Y puedo terminar diciendo cómo se comporta este fenómeno en diferentes realidades sanitarias. Puede ser una forma. Y la otra, cómo se comporta este fenómeno en los diferentes cursos o etapas de la vida, ¿no? O cómo esta está vinculada a entidades nosológicas, ¿no? Enfermedades, ¿no? O estados de salud de las personas. Con esto ya tengo, si se dan cuenta, una arquitectura, una forma como puedo ir estructurando, ¿no? Y construyendo mi marco teórico. Se darán cuenta que los párrafos estarían entrelazados uno a otro, ¿no? Por eso es que digo yo, en lo concerniente a, en cuanto a, ¿no? Respecto a, esos enlaces son muy importantes para ver cómo estoy construyendo el cuerpo de conocimientos, por ejemplo, respecto del marco teórico de la anemia. Y finalmente, sí es importante poder aportar con comentarios, es decir, cuál es, ¿no? El punto de vista crítico. Todos los comentarios tienen que ser críticos, no es una aceptación pasiva, tampoco es una negación del conocimiento, ¿no? Es un análisis crítico. Y el análisis crítico, ¿qué significa? Respecto de la realidad, ¿no? Siempre es así. Es decir, lo que está en la teoría y lo que, ¿no? Lo que uno observa en la realidad, ¿no? De ahí nace el análisis crítico. Ese dilema entre lo que se dice que es y lo que veo que es, ¿no? Por ejemplo, de ahí surge un análisis crítico. ¿Cuáles son las recomendaciones para lograr el marco teórico? Primero, el copy-pega, ¿no? Y acá lo ponemos en rojo, de que ahora con el Internet y más aún con la inteligencia artificial, hay mucha tentación. Maestro, Sí. em, no, nada, nada, iba a decirle que no se veía la diapositiva. ¿Y se ve ahora? ¿Se puede ver? Sí, dice copy-paste. Copy-paste. Estamos en esa. Ah, Sí. ya.
Gracias. Gracias, Daniel. Decía que una de las recomendaciones, ahora que se ha desarrollado bastante el Internet y se habla bastante del Turnitin, el Turnitin también ya está evolucionando para hacer un control de los plagios y copias que se puedan ir generando desde la inteligencia artificial, ¿no? Em, bueno, en realidad, mientras más uno parafrasee o genere su propia versión, tanto de lo que se obtenga de las fuentes de Internet, de las fuentes de libros, revistas físicos o digitales, ¿no? Como de la exploración que se puede hacer a través de aplicativos de inteligencia artificial, en todos los casos, ¿no? Nunca son insumos terminados, ¿no? Ni siquiera dándole dos, tres vueltas con prompt a inteligencia artificial se logra parafrasear, ¿no? De una manera tan personalizada como se debe exigir al investigador, ¿no? Porque eso se nota, ¿no? Cuando uno elabora un párrafo de un estilo y luego cambia el estilo y cambia el estilo y se ve que está cambiando el estilo en todo el proceso de redacción, ahí de cajón ha estado haciendo copy-pegas o ha estado, ¿no? Intentando hacer, o sea, copiado, pero ha tratado de parafrasear y mover algún estilo, ¿no? Es importante tener una secuencia propia y personalizada. Los parafraseos funcionan en la medida en que detengo lo esencial y lo expreso como yo quisiera expresarlo. ¿Ok? El marco teórico no es un copy y pega, ¿no? Al comienzo uno va a descargar toda la información, pero esta información tiene que ser seleccionada y después de que ser seleccionada, tiene que ser utilizada. Y la utilización ya es la construcción propia alrededor de mis variables que están en el problema y los objetivos, ¿no? La construcción propia de cómo yo me voy adentrando al conocimiento existente del problema. Y como decíamos la vez pasada, ¿y qué es lo que me permite adentrar en el problema? ¿No? Es el marco teórico, porque mientras yo me hago más preguntas sobre el problema, ¿no? La respuesta la voy encontrando en las diferentes investigaciones. Pero este es un trabajo en espejo, porque por un lado voy encontrando una serie de explicaciones que no las sabía, profundizo conocimiento respecto de las variables intervinientes y intervinientes que no tenía tanto conocimiento, ¿no? Me adentro al objeto de estudio, que pueden ser los niños, me adentro al grupo etario, ¿no? De estudio, que pueden ser estos niños y su edad específica, me adentro a la realidad, que puede ser, ¿no? Anemia en la altura, y por lo tanto voy obteniendo una serie de estudios que han ido aportando en todos estos, ¿no? Elementos estructurales alrededor del problema. Pero decía que es en espejo porque a su vez me voy dando cuenta que hay aspectos en cada elemento, en cada dimensión, en cada, ¿no? Fase de profundización que no están estudiadas, o que hay vacíos, o que no se han estudiado del todo, o que no hacen referencia específica al ámbito de estudio sobre el cual yo estoy estudiando, ¿no? Y ahí empiezan a surgir los vacíos. Estos vacíos son muy importantes. ¿Por qué? Porque es como si la referencia bibliográfica me define el marco y lo que falta estudiar es el contenido que tengo que desarrollar y tengo que investigar y por lo tanto descubrir, ¿no? Respecto de eso que no ha sido estudiado. Entonces se abre algo así como un espacio, no diría negro, sino vacío de falta de información al respecto, de falta de conocimiento al respecto, de conocimiento incompleto al respecto, de necesidad de conocimiento complementario, de conocimiento, de determinado conocimiento que necesita, ¿no? Ser estudiado en una realidad específica o por último en un tiempo actual, ¿no? Entonces, es así como voy descubriendo qué es lo que tengo que investigar y diferenciarlo de qué es lo que ya está investigado. Como había mencionado, la ubicación del marco teórico está generalmente en el capítulo 2 de la estructura de vuestro informe de investigación. Primero está la portada, ¿no? Luego están los índices, de este el resumen, de esta la introducción, ¿no? A la investigación, y luego están los antecedentes del estudio, ¿no? Para finalmente entrar en este capítulo 2, que es el marco teórico. El tercero es el marco referencial, el cuarto son resultados, el quinto serán sugerencias
Y por último están las conclusiones, la bibliografía y los anexos del estudio. Esta es una estructura base, puede variar dependiendo si es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Dependiendo si es más de proyecto, de producto, si es de mercado o es sanitario o es de prevalencia, pero tengamos siempre una referencia de apoyo a partir de la cual puedo hacer pequeños ajustes de esta estructura en función del tipo de investigación que el investigador está realizando. Sí, adelante. A ver, este era copy page, ¿sí? ¿Se ve? Luego hablamos sobre la ubicación del trabajo de investigación, perdón, del marco teórico dentro de la estructura de informe de investigación. ¿Se ve? Cuidado completa creo que se hace, ¿no? Que voy a trabajar con pantalla pequeña, ¿sí? Estoy viendo ahorita tanto mi presentación como como el link del Meet. Ok, dice etapas de marco teórico, ¿se puede ver? Ok, ya, muchas gracias. Entonces, decía que el, decíamos que el marco teórico tiene varias etapas, ¿no? Las fuentes, la información y el marco teórico, ¿no? Las fuentes, como hemos visto, es la búsqueda amplia de todo cuanto, ¿no? Puede estar investigado respecto del tema. Pero obviamente no solamente hace referencia a todo lo que está estudiado respecto de la variable dependiente, sino del objetivo y la hipótesis, la pregunta. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si yo solamente me concentro en la variable dependiente, van a haber muchas más investigaciones que en realidad, lejos de ayudarme, se va a dispersar. Pero si yo me circunscribo, ¿no? A las variables que están dentro de la hipótesis, la pregunta, ¿no? Y los objetivos, entonces mi universo de búsqueda va a ser más específico, ¿no? Más concreto y va a estar más dirigido. Por lo tanto, va a estar mejor seleccionado, ¿no? Después de esto, sin embargo, hay una selección de toda la información, porque yo puedo bajar 10, 50, 100, 200 estudios. Si quiero hacer metaanálisis, pueden ser incluso más estudios, ¿no? Pero lo importante, después de tener todo este background, es seleccionar la información. Claro que cuando uno es más experto, la selección implícita la hace ya sea por Open Evidence, lo haces por el mismo robot, o simplemente en Internet, que es la manera también más práctica, en lo cual uno va buscando determinada información y sobre esto vas encontrando en Internet y vas, ¿no? Sacando todos los trabajos de investigación al respecto, los descargas. Esa es una manera. La otra es que tú hagas, eso es utilizando Internet, ¿no? Eh, que puede ser Scholar Google. La otra es que tú entres desde el robot y en robot, em, una vez que precises las variables, le preguntes qué fuentes, ¿no? Tú las puedes determinar. Y la otra es plasmando simplemente la pregunta o haciendo aproximaciones de objetivos y hipótesis en el cual, pues, por ejemplo, Open Evidence te empieza a dar las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son los pros y contras? De que uno se demora más entrando a la fuente de investigación por el robot, ¿no? Porque te da la referencia y esa referencia la vas a tener que buscar en Internet, ¿no? Hay otros que pueden dar todos los papers, pero no, eso no, eso se obtiene mejor con PubMed, con Medline o con Scholar Google. Ok, entonces, en esta parte, entonces, estamos viendo de que la construcción del marco teórico requiere, ¿no? Varios elementos, ¿no? Que es, eh, primero, el desarrollo conceptual, ¿no? Lo hemos dicho. Luego, la operacionalización, es decir, cómo voy a desarrollar cada una de las variables y cuál es su soporte de conocimiento respecto de esta, ¿no? La aplicación, que son más operacionales, ya digamos, de estudios finales.
Ok, ¿cuál es la estructura para la construcción del marco teórico? Ya vamos entrando un poco en profundidad, ¿no? Es la conceptualización, la importancia, los modelos, el análisis comparativo y el análisis crítico. Por lo menos estos elementos deberían estar presentes en un marco teórico, por lo menos. Vamos a definir las más relevantes, ¿no? Ahora hay que considerar que esta estructura de construcción del marco teórico está en función de la extensión, de la utilización de citas y la conexión interna y externa, ¿no? Como hemos dicho, tiene que haber conexión eh, entre las fuentes entre la información que voy obteniendo, entre la información seleccionada de las fuentes de investigación para empezar a construir el marco. Siempre hay que verlo en sentido espacial, ¿no? El marco teórico es como un muro que tiene ladrillos o un rompecabezas que tiene piezas. Yo tengo que empezar a articular las piezas y luego hacer una lectura de una secuencia, ¿no? Eh, es como una obra de arte, ¿no? En el sentido de que tú tienes un cuadro, tienes una imagen central, ese es tu problema. Y alrededor puedes hacer las descripciones de esa imagen y finalmente terminar con algo global. Eso también es una pauta que puede servirles para entender la construcción del marco teórico. Como sugerencia respecto de la extensión, se puede hacer pues unas 20 páginas, ¿no? De marco teórico, considerando los estándares de redacción de 1.5, puede estar en, en, en Roman, en 11 o en Arial 11, y con los parámetros de paginación. Eh, Este 20 que quede como un número, ¿no? No es que sea 20, sino puede ser más, puede ser menos, ¿no? Pero en ese rango, ¿no? Dependiendo también del tipo de investigación, ¿no? En el caso de metaanálisis, las estructuras suelen ser mucho más frondosas, puede ser 30, 40, 60, porque es la naturaleza de la investigación. Pero si no son metaanálisis, mínimo, estamos hablando de mínimo, ¿no? Unas 20 páginas, que más o menos debe ser la extensión de vuestro marco teórico. Y como mencionaba, la conexión interna y externa son fundamentales, porque en lo que respecta a la conexión interna, hay que usar conectores. Los párrafos, ¿no? No son ideas sueltas. Los párrafos son como realidades, son como pequeños conocimientos, son afirmaciones, ¿no? Que ya están establecidas y son hallazgos, productos de investigaciones que ha sido validada, ¿no? Y que puede ser sujeto de ser rebatido, pero en buena cuenta sí es algo que ha tenido cierta rigurosidad en su definición y afirmación. Cada párrafo considera una idea general, y esto es muy importante, ¿no? Cuando metemos dos, tres ideas en un párrafo, quiere decir que estamos teniendo problemas. No es como el ladrillo tiene que ser uno solo, ¿no? Algo así. Entonces, el, el- una idea general o una idea central, ¿no? Bien descrita, tiene que estar en un párrafo, ¿no? Y los párrafos tienen que conectarse uno con otro. Por lo tanto, ahí conectamos diferentes ideas, ¿no? De un párrafo con otro. Cada párrafo considera una idea general, ¿no? Y cada párrafo, como sugerencia, ¿no? Manejar más o menos un rango de 4 hasta 10 líneas, ¿no? Cuando es más de esto es un poco denso y también la conceptualización se hace más dificultosa. Es suficiente unas 4 líneas si quiero ser concreto o si quiero profundizar la conceptualización hasta 10 líneas, más o menos en ese rango me manejo, ¿no? Puede ser 3 a 4, puede ser 10 a 12, pero ya irnos más allá, ¿no? Este, em, tampoco apoya para una buena lectura, un buen entendimiento y también para una buena redacción, ¿no? Si yo quiero transmitir una idea en toda una cara, imagínense, ¿no? El esfuerzo se tiene que hacer doble y posiblemente habría que descomponerla, ¿no? En ideas más específicas. El marco teórico se conecta principalmente con la justificación. Pues claro, la justificación es por qué es importante este estudio, ¿no? ¿Por qué se justifica este estudio? ¿Por qué hay que investigar esto? ¿Cuál es la necesidad de conocer esto? ¿Cuál es su trascendencia, su importancia? Entonces, eso está vinculado. Es más, la justificación o el marco teórico reafirma y fortalece el porqué de la justificación teórica y las definiciones que están contenidas en el plan de investigación, ¿no? Y lo mismo sucede con los antecedentes del estudio, ¿no?
estudios que han habido y que han antecedido a la investigación actual, ¿no? Van a ser determinantes para que este, el marco teórico, ¿no? Dé cuenta de que estos antecedentes abren luz, ¿no? A una necesidad de conocimiento respecto a un tema específico. Ok. La utilización de citas y notas. Esto lo vamos a ver en más detalle cuando estemos en la parte final. Me parece que es ya la penúltima sesión de este taller. Eh, es fundamental el respeto, primero, de los derechos del autor. O sea, eso es muy importante, ¿no? Parte de la ética es los derechos de autor. ¿Quién lo dice? Citar al autor, ¿no? O citar la fuente, ¿no? Entonces, este es un valor muy importante porque está dentro de las normas de ética y está también dentro de la protección, ¿no? De autorías y la propiedad, ¿no? Una cosa puede ser el autor, pero también la propiedad. ¿Por qué? La propiedad suele ser a veces quien publica, ¿no? O una escuela o un instituto, ¿no? Entonces, tener cuidado siempre en hacer una documentación y una referencia clara y sucinta de quién es el autor, si es que es solamente él, si es que son sus colaboradores, si representa a una institución, ¿no? Y hacer una referencia digamos, de propiedad de esta institución respecto, ¿no? De la protección de esta información. Cuando esto no es así, resulta muy respetuoso y muy burda la manera como uno, ¿no? Puede extraer la, la información sin hacer referencia y sin respetar a quienes han generado esta información. Más aún cuando hablamos de referentes científicos, cuando hablamos de líderes de determinada corriente, ¿no? O instituciones de determinada corriente que, que lideran las definiciones, que lideran los cambios investigacionales, ¿no? Que lideran las definiciones estándar, ¿no? O la búsqueda progresiva, ¿no? Del alcance de determinadas definiciones. Aquí tenemos un ejemplo que no creo que nos puede ayudar, ¿no? El enfoque del sistema, un ejemplo, ¿no? De marco teórico. El enfoque del sistema involucra una serie de componentes y conceptos. Subsistemas, sinergias, sistemas abiertos, cerrados, límite del sistema, flujo y retroalimentación. En todos estos conceptos, probablemente lo más importante para fines de la presente investigación son subsistema y sistema abierto y cerrado. Fíjense que acá hay una sola idea. Es el sistema y está desarrollando, ¿no? El concepto alrededor del sistema. ¿Sí? De lo que inicialmente yo puedo tener una idea de sistema, acá estoy teniendo una idea más completa, más estructurada y más detallada de lo que es el sistema. Dice acá como subsistema, ya no estoy hablando del sistema, sino estoy entrando más profundo, por lo tanto hay un enlazamiento entre un párrafo y el otro. Los dos hablan de sistemas, pero uno habla del subsistema. Como subsistema, Stoner y colaboradores, 1996, conceptualizan las partes que constituyen un sistema entero, se llaman subsistemas. Además, cada sistema puede ser a su vez un subsistema de un todo mayor, ¿no? Y cita, ¿no? Página 50 de Stoner. Y como sistema abierto y cerrado, ¿no? Se dice que un sistema es un sistema abierto si interactúa con su ambiente, ¿no? Entonces, el primero habla del sistema, el segundo hace referencia al autor, ¿no? Respeta el autor, sus colaboradores, hace cita a la ficha, incluso a la página, ¿no? Y desarrolla el concepto de subsistema, ¿no? Y lo abre incluso en dos conceptos, ¿no? Más profundos, como es los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, ¿no? Y cuál es la condición de la acción del sistema, del subsistema dentro del sistema. Que solamente para poner un ejemplo, lo importante que alrededor de un concepto, porque a veces pasa que quiero hablar sobre una cosa y a veces pienso que un párrafo es suficiente para un concepto. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Es más, la conceptualización exige diferentes párrafos respecto incluso de una conceptualización y de un solo tema, ¿no? Dependiendo de cuán frondosa haya sido mi revisión sobre este tema. Acá tenemos otro ejemplo. En esta primera sección se presentan los modelos que permiten explicar la variable autopoiesis y la aplicación a sus objetos de estudio. Para tal fin se considera el modelo inicial
pertinente de los chilenos Maturana y Varela y que se enfoque en la ciencia biológica, para luego continuar con el modelo de Luhmann, el mismo que se encuentra dirigido a las ciencias sociales o sociología como tal. Finalmente se presenta el modelo de Pont, construido a partir de Luhmann y que presenta un enfoque organizacional. Sin embargo, como ya se adelantó, todos los enfoques partieron de la teoría de sistemas iniciada por Bertalanffy, ¿sí?, a mediados del siglo XX. Ujú. Y abajo, pero antes es importante indicar que el término autopoiesis es un neologismo propuesto por los chilenos Maturana y Varela y que a pesar de haber tenido su origen en la ciencia biológica y haber pasado por el cuestionamiento de, bueno, en fin, continúa. Pero lo importante es ver el enlace que estamos teniendo acá en la definición de los conceptos, en el enlace de un párrafo a otro, en el respeto de los autores, ¿no? Y en la ampliación de la información, en este caso, de la conceptualización de la autopoiesis. Y acá tenemos otro ejemplo también de Molano, SF, refiriéndonos a Niklas Luhmann, sintetiza que para el autor alemán, este observaba a la autopoiesis como un proceso comportamental complejo de sistemas sociales. Y según Agüero, la complejidad, ¿no?, hoy categorizada en el marco de las ciencias de la complejidad, es una de las categorías centrales del pensamiento de Luhmann, página 7, y supone un modo de construcción múltiple y por tanto complejo de identidades y diferencias y de paradojas asimétricas. Fíjense que acá cada afirmación tiene una referencia. Y hay dos formas. Yo puedo hacer una transcripción directa de la afirmación para tratar de ver si encaja, pero no siempre esto encaja, porque obviamente viene de textos diferentes y de párrafos diferentes respecto del tema que yo quiero investigar. Pero este ejercicio se puede hacer si es que yo cojo tal cual está referido por el investigador, hago la referencia, sí, página 9, página 7, etcétera, y una vez que tengo las partes, yo puedo parafrasear, ¿no? Ahí está el arte, ¿no? Hago las conexiones y hago un parafraseo, ¿no?, pleno, sin perder la esencia, ¿no? Pero dándole mi parafraseo. Mi interpretación también vale, sí vale, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que tú entiendes respecto de un concepto tiene un valor científico, tiene un valor científico. Lo que tú entiendes, ¿no? Lo que tú interpretas también, ¿no? Y lo que tú haces un comentario, haces un análisis crítico también, ¿no? Entonces, hay tres cosas que podrían ir, ¿no?, en un marco teórico, ¿no? La definición tal cual, ¿no?, con un parafraseo coherente, ¿no es cierto? Y que traduce tu entendimiento. Luego, tu interpretación, ¿qué significa para efectos, ¿no?, de tu estudio esto, ¿no? Y tercero, ¿cuál es mi pensamiento? O sea, y eso realmente va al final, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el autor de la investigación respecto de estos elementos que ha seleccionado, ¿no?, para estructurar el marco teórico? Es importante indicar que dependiendo de la modalidad o submodalidad de estudio en que se debe considerar la presentación de los modelos, ¿no? La modalidad de tesis y sus modalidades de investigación aplicada principalmente usan modelos. Los modelos teóricos son muy importantes y eso es importante buscarlo también en la referencia bibliográfica. Puede ser la tesis eh, la que propone un modelo teórico, sí, pero tendría que recrear y comparar los otros modelos teóricos, ¿no? ¿Qué son modelos teóricos? Los modelos teóricos vienen a ser, como he dicho, esquemas conceptuales, ¿no?, arquetipos mentales, ¿no? Son esquemas de valor, ¿no?, que ya están preestructurados, son como marcos lógicos, que tienen una secuencia lógica de un conjunto de variables respecto de una conceptualización más estructurada del conocimiento, ¿no? Presentar la en cuanto a la conceptualización, hay que presentar la conceptualización de la variable, de las variables, en este caso, conceptualizar las variables dependiente, independiente, las variables intervinientes, las no intervinientes, ¿no? Las variables que están en los objetivos también, ¿no? Lo idóneo es presentar 3 conceptos por cada variable. Si hablo de anemia, la anemia se define como tal, pero tal autor lo define así, y el otro lo define así, y el INES lo define así. Listo. Por lo menos acá he citado 4 conceptos de la variable central. Y así avanzo con las demás variables, ¿no? Es un poco para ver cuáles son los parámetros mínimos que debemos de tener cuando estoy desarrollando la conceptualización, que es la primera parte, ¿no?,
del marco teórico. Y los modelos ya son, digamos, explicaciones más, digamos, más profundas y más estructuradas, ¿no? Por lo tanto, el modelo está más en relación al comportamiento de una o más variables de estudio, ¿no? Este, lo ideal es presentar por lo menos 3 modelos para cada variable. O sea, tengo las variables, 3 referencias bibliográficas para cada variable, luego entro a los modelos y puedo tener 3 modelos por cada variable. Disculpen a mi cachorro. Luego es importante el análisis comparativo, ¿no? El análisis comparativo se hace a través de tablas, ¿no? Donde se considera diferentes criterios para el análisis de las conceptualizaciones y modelos, ¿no? Dimensiones, similitudes, diferencias, ventajas, desventajas, ¿no? Es el análisis comparativo de los modelos, ¿no? O de las teorías. Y análisis crítico, ¿no? Es primero de la conceptualización y también del modelo, ¿no? Hay que fundamentar el modelo a usar para cada variable, ¿sí? Y es recomendable usar un modelo, adaptar, combinar o construir un modelo, ¿sí? Con los diferentes modelos, tú puedes hacer una propia conceptualización y ya estás planteando un modelo, una forma de entendimiento que te va a ser la base de poder, ¿no? Eh, hacer ya, utilizarlo como estructura para el uso de los datos que convertidos en conocimientos, ¿no? En estructura de conocimiento, ¿no? Te servirá para tu discusión y tu ulterior este, síntesis, es decir, conclusiones y recomendaciones de la investigación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá hay una idea de investigación que dio uno de ustedes, que no sé si estará presente ahora en el aula, que es la adicción de redes sociales asociado a la ansiedad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear mi problema. Julio Fernando Tárraga, ¿cuál crees que podría ser el problema de investigación respecto de la idea adicción de redes a redes sociales asociados a ansiedad? ¿Qué problema de investigación te viene a la cabeza? Te repito la pregunta. ¿Qué problema de investigación se te viene a la cabeza cuando decimos que la idea de estudiar adicción en redes sociales asociada a la ansiedad, ¿no? Está pues dentro de un tema importante y una prioridad sanitaria. ¿Qué problema se te viene a la cabeza? ¿Qué crees que sería fascinante estudiar respecto de redes sociales y ansiedad? Ajá, entonces yo puedo decir, este, a ver, ¿de qué manera, no sé, se me ocurre, ¿ah? ¿De qué manera influyen las redes sociales en la generación de conductas adictivas? ¿Puede ser?
A ver, ¿de qué manera influyen, ¿no? Las redes sociales en la generación de conductas. ¿De qué manera influyen las redes sociales? A ver, si se te ocurre otra idea, me la dices, ¿no? Porque me está faltando acá el tema de rendimiento, ¿no es cierto? Las conductas adictivas, ¿no? Que, digamos, limitan el rendimiento intelectual, escolar. Si quieres escolar, que es que ya estamos focalizando en escolares de la secundaria, en instituciones educativas públicas de la ciudad del Cusco, ¿no? Ya lo abrí, ¿sí? Porque una cosa es hablar en etéreo de la adicción de las redes sociales hacia la ansiedad y otra cosa es focalizar de qué manera influyen las redes sociales en la generación de conductas adictivas que limiten el rendimiento escolar, ¿no? De la secundaria en instituciones públicas de la ciudad del Cusco. Ujú. Entonces, acá, ¿qué voy a estudiar? ¿Las conductas adictivas o las redes sociales? Cuando uno define el problema, no quiere decir que el problema está 100% definido, ¿no? Al comienzo puede suceder, pero no siempre, ¿no? El problema puede ser recreado nuevamente a partir de la investigación que yo haga. Suponiendo que esta es mi primera inquietud, voy a pasar a hacer mi exploración, ¿no? Y puedo usar acá Notebook KLM para, primero, Google, ¿no? Para sacar unas, por el tiempo, sacar unas, a ver, ¿dónde está? Estamos. Acá tengo Google Académico, entonces lo que puedo yo es empezar a buscar estudios, ¿no? Es escolares, ¿no es cierto? Adicción, redes sociales. Ya que teníamos adicción al Internet, ¿no es cierto? Adicción a redes sociales en estudiantes. Acá tengo un resumen. Y página completa del ítem. Acá está, no sé si estará el documento completo en PDF. Vamos a ver. Adicción a redes sociales en estudiantes. No se ve. Vamos a salir de acá. Se ha congelado de Google Académico, ¿no? Sí. Ya bueno, acá vamos a ver documentos. Escritorio. Vamos a poner acá. Estudios. Adicción. Redes sociales. Estoy ahorita generando una carpeta
Y acá estoy grabando un primer estudio que es adicción en redes sociales. Espero que no me deja trabajar acá. Vamos a salir. Otra vez. Vamos a intentar entrar. Listo. Pues acá nuevamente. Adicción escolares, redes sociales. Problemática de estudio de investigación de la adicción, ¿no? Es aislamiento social en jóvenes. No se ve. Vamos a intentar jalar nuevamente acá. De que hemos encontrado un segundo estudio que tiene que ver con la problemática del estudio e investigación en la edición de redes sociales online en jóvenes y adolescentes. Y acá estoy descargando el estudio de PDF. Ya está. Y lo voy a grabar en mi carpeta donde estoy sacando las investigaciones. Listo, nuevamente salgo de acá y hago una siguiente exploración. Vamos a sacar 5 estudios, ya van 2, saquemos 3 más. Entramos nuevamente y puedo yo decir, a ver, rendimiento, alumnos, adicción, redes sociales. O si quieres rendimiento, escolares, adicción, redes sociales. Ya está. Acá tengo otro estudio que está en cielo, que es el uso excesivo de redes sociales. El tema es que cuando entra a cielo no estás. Vamos a buscar otro. Impacto de adicción de redes sociales en el rendimiento académico. Ujú. Voy a salir de acá y vamos a entrar nuevamente. Acá tienen ustedes un tercer estudio que tiene que ver con impacto de la adicción a redes sociales en asistencia y rendimiento académico según género en estudiantes de la educación secundaria. Palabras clave, descargas, citas. Y acá tenemos PDF. Lo descargo, ¿no es cierto? Ya tengo el estudio y lo guardo en mi carpeta. Listo. En aras al tiempo, vamos a sacar uno más. Dejamos acá. Entramos nuevamente. Fíjense que estoy buscando directamente en Google. Puedo hacerlo también en en cielo directamente.
rendimiento escolar, adición redes sociales, y busco otro, estudio revela impacto, edición de redes sociales. Este es diario, ciencia y educación. Voy a ponerle PDF para que no me salgan artículos, ¿sí? Si no, a veces se va a los artículos. Redes sociales e Internet y rendimiento. Este es de la San Luis Gonzaga de ICA. Ajá. Les voy a mostrarle el estudio. Salgo acá y les voy a mostrar el estudio. Ajá. Acá tienen el estudio, redes sociales e Internet y rendimiento académico de los alumnos de la Escuela de Economía, ¿no? En el periodo 2019. Muy bien. Tengo acá el estudio y lo guardo. Entonces, fíjense que en tan poco tiempo hemos obtenido cuatro investigaciones de redes sociales y adicción y rendimiento escolar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Puedo usar el notebook KLM. Listo. Dejo de compartir acá y a ver, entro al notebook KLM. Entro acá nuevamente y ya estoy en notebook KLM. Cada notebook KLM voy a crear. Mi sugerencia es por lo menos sacar unas 20 revisiones. Ahora estamos haciendo solamente de manera rápida. Estudios de edición de redes. Acá tengo 4 estudios y esos 4 estudios los estoy cargando. ¿Ves? Ven acá en la parte izquierda, estoy cargando esos 4 estudios. ¿No? Entonces, ¿en qué orden tiene? Los prompts los podemos usar de diferente manera. Hemos dicho primero la conceptualización. Necesito 3 conceptos por cada variable. Por lo tanto, primero mis variables. En este caso voy a escoger 3 variables, que es rendimiento escolar, adicción y redes sociales. Son 3 variables. ¿Qué tengo que hacer? Una definición conceptual, ¿no? 3 definiciones de cada uno. Y luego un modelo de cada uno. Con eso ya tengo, digamos, mi estructura primaria del marco teórico. Si hablo de definiciones conceptuales, entonces yo digo que son las redes sociales. ¿Sí? Son las adicciones. Ya, la primera ya la tengo, ¿no? Según la fuente de las redes sociales son espacios virtuales, bien. Acá tienen ustedes una definición. Pero obviamente no van a copiar y pegar. Lo que podríamos, acá nos están dando una definición extensa, pero yo necesito 3 definiciones, ¿no? Vamos a ver si nos hace caso, ¿no? A nivel de investigador, experto, ¿no? Formula 3 definiciones. Definiciones de redes sociales en 100 palabras cada una. A ver si me responde. ¿Por qué? Porque en mi marco teórico tengo que poner
tres definiciones de cada variable. Una variable es redes sociales. Y ahí tienen ustedes, ¿no? Esto lo voy a pegar lógicamente, pero tengo que hacer un análisis crítico, ¿sí? Pero acá tengo ya tres definiciones. Fíjense que con 4 estudios ya tengo tres definiciones. Imagínense que tuviera 20, imagínense que tuviera 100. La definición sale mucho más pulida, mucho más, ¿cómo le puedo decir? Filosófica, ¿no? Entonces acá dice que las redes sociales pueden definirse como espacios virtuales y plataformas digitales que han transformado radicalmente la comunicación moderna, convirtiéndose en parte integral de la vida cotidiana. ¿Quién lo dice? Acá tienen la referencia. Y esa es la ventaja, de que ustedes hacen y ya tienen la referencia abajo. ¿De acuerdo? Cerramos. Funcionan esencialmente como comunidades virtuales donde los usuarios pueden interactuar, conectar y conocer a las personas, ¿no? ¿no? Se utilizan como herramientas indispensables para la comunicación, representan la emisión social más relevante de Internet y son plataformas donde los usuarios pueden diseñar un perfil y centralizar recursos, ¿no? ¿Quién lo dice? Ahí están las referencias. La segunda definición es desde una perspectiva de interacción y contenido, redes sociales con sitio web, plataformas que permiten, esta es otra definición. Y la tercera, considerándolas en un contexto actual. Si quieren la podemos reducir a 50, pero yo sugiero dejarla ahí porque 50 ya me da poca discrecionalidad. De la misma manera, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer la, la segunda definición. Es decir, ya tengo acá mis tres definiciones. Por lo tanto, de estas tres la copio, hago un ajuste y ya tengo mis primeros párrafos. Mis primeros tres párrafos, es decir, que son las definiciones de la variable redes sociales. ¿Cuál es mi otra variable? Definiciones de adicción. ¿A qué le estoy llamando yo? Adicción. Listo. Y la otra, la voy preparando. Necesito hacer, ¿no es cierto? Definiciones de rendimiento escolar o académico. Escolar, a ver si sale. Entonces, en lo que es las tres definiciones de adicción, la adicción en un sentido amplio se refiere a la pérdida de control sobre ciertas conductas caracterizada por la presencia de dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia, entre otros aspectos. Tengo la referencia, ¿no? Es un conjunto de comportamientos que se repiten de forma incontrolable para la persona. En el contexto de tecnologías y actividades digitales, autores definen un uso compulsivo y excesivo que causan deterioro significativo en el funcionamiento diario. Los indicadores incluyen usar el medio más de lo pretendido, desear parar sin éxito, dedicar tiempo excesivo y dejar de hacer otras actividades importantes. ¿Mm? Otro concepto, considerando su cuantificación conductual, la adicción implica un patrón de comportamientos repetitivos e incontrolables. Puede ser descrita en el caso de las redes sociales como un trastorno obsesivo compulsivo que impulsa la condición constante o como un uso excesivo que lleva a la pérdida de control personal. Se caracteriza por la preocupación constante a dedicar tiempo y esfuerzo excesivos a la actividad. Definición 3. Desde la visión del concepto, la adicción ya no se limita al abuso de sustancias psicoactivas, incluyendo ahora adicciones sin sustancia. Fíjense este concepto. Usualmente queremos que adicción es al alcohol, a la droga. No. O sea, la adicción, ¿no? No siempre es no siempre es sobre algo material, ¿no? Puede ser sobre una conducta propiamente dicha sin un sustrato material. La adicción sin sustancia genera dependencia psicológica y se manifiesta como una pérdida de control de la conducta, aunque algunos investigadores debaten si se equipara a las adicciones tradicionales, ¿no? Implica un uso problemático que interfiere en el ámbito académico, familiar y personal. ¿Ok? Y por último, acá tenemos, ¿no? Las tres definiciones de rendimiento escolar. Ujú. Acá el siguiente paso es poner al Word y filtrar. Así, si está en 100, lo bajo a 80 y hago mi propio parafraseo. ¿Sí?
Acá, igual, tengo acá tres definiciones de rendimiento académico. Fíjense que acá tengo insumos muy ricos para que uno pueda hacer un análisis crítico y empezar a hacer la redacción de estas tres primeras, ¿no? Es decir, ¿para qué me sirven estos tres? Para la conceptualización, ¿no? Estoy abriendo, ¿y qué conceptos estoy abriendo? De mi variable, ¿no? En este caso, redes sociales, con otras que tiene que haber adicción y rendimiento escolar, ¿no? Y he conceptualizado las tres. He tenido tres definiciones, por lo tanto, he conceptualizado, he profundizado la definición de estas variables. Ujú. Muy bien. ¿Y después qué venía? Hacer mi modelo teórico, ¿no? O mi modelo analítico, o mi modelo teórico, ¿no? Vamos a ver si esto es posible. Ya terminamos con esto, estamos con la hora. Dice acá, a nivel de experto, de investigador experto, formula, ¿no es cierto? Un modelo teórico de, de la relación o de las relaciones entre las redes sociales, el rendimiento escolar y las adicciones. En y las adicciones, nada más. Si deseo ser más específico, en ahí nomás lo dejo. Puede poder en escuelas públicas, pero no sé si, lo que pasa es que no me atrevo a hacer preguntas más específicas porque pueda que tenga uno o dos investigaciones, porque una es de universidad, otra es de colegio, ¿me entiende? Por eso no quiero preguntar por escuelas, porque si es escuela va a excluir un estudio. Pero si yo tengo, ¿no? Si he definido escuela pública y tengo 20 mediciones de escuela, podría yo hacer esa. De repente también la puedo hacer, a ver cómo sale, pero en tal caso estoy obviando eso en este prompt. Entonces, una vez que he profundizado, he racionalizado cada una de las variables, ¿no? Y he hecho por lo menos tres definiciones, he podido hacer más. He explorado tres definiciones, esa la jalo a mi texto y la parafraseo, lo personalizo y elimino todo lo que, ¿no? Digamos, no va de acuerdo a mi objeto de investigación. Dice acá, como investigador experto basándome en la información profesional, ¿verdad? Se puede formar un modelo teórico sobre la compleja interacción entre redes sociales, adicción y rendimiento académico. El modelo postula, y esto es muy importante, ¿no? El modelo postula que el uso de las redes sociales, particularmente cuando deviene de un uso excesivo o adictivo, ejerce influencia significativa y predominantemente negativa sobre el rendimiento académico de los escolares. Los elementos clave de este modelo son redes sociales y uso problemático, adicción. Las redes sociales son espacios digitales que permiten la interacción y el intercambio de información formando comunidades virtuales. El problema surge con uso excesivo o inadecuado, lo que puede provocar adicción. La adicción se caracteriza por la pérdida de control sobre el comportamiento, dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia, uso compulsivo y excesivo, preocupación constante. Fíjense que está con todas las referencias bibliográficas. Rendimiento académico, ¿no? Relación causal. Bien, con esto ya es un cuerpo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo un primer modelo. Y así ustedes pueden hacer otros modelos más, ¿no? Como hemos explorado, haciendo, ¿no? Ya una combinación más específica, lógicamente teniendo un mayor marco. Mi primera recomendación es tengamos 20 referencias, no cualquiera, las más pertinentes, ¿no? Bien seleccionadas, bien identificadas respecto de mi investigación, ¿no? Si puedo hacer más, mejor, mejor. La verdad que es mucho mejor, ¿no? Personalmente yo haría 80, ¿no? 80, en realidad va a salir muy, muy pulido. Es más, yo puedo incluso ver si en las 80 fluye un mapa conceptual, porque el mapa conceptual me va a permitir
ver la pertinencia del cuerpo de conocimientos que he seleccionado a través de las investigaciones que he escogido. A ver, vamos a... Ratito. Y otro aplicativo de inteligencia artificial que es OpenEvidence, ¿no? Pero la verdad que no sé si esto nos va a servir, porque OpenEvidence es más para aspectos clínicos, ¿no? Vamos a probar. Acá tenemos OpenEvidence. En OpenEvidence, ¿qué es lo que tengo? Acá hay más para aspectos clínicos. Entonces, mm, ¿qué signos y síntomas incipientes se puede identificar en escolares dependientes, en escolares, ¿no? Con qué síntomas, qué signos y síntomas incipientes de adicción, vamos a ponerle acá. Se puede identificar en escolares, ¿no? Eh, que utilizan redes sociales. Voy a corregirlo para que no nos traiga problemas. Adicción que puede identificar. Vamos a ver. No sé si estará al alcance. Fíjense que el mismo problema de investigación lo he puesto en OpenEvidence. OpenEvidence está hecho más para preguntas. Fíjense la diferencia entre un aplicativo y otro. El Notebook LM me permite, primero, de todo un cuerpo de conocimientos, sacar algunos y ponerlos, por decirlos, en mi banco de información. Y a partir de ese banco de información, yo elaboro prompts, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? De que no es una fuente abierta. En el caso de Meta, de DeepSeek, de ChatGPT, de Gemini inclusive, dependiendo cómo lo usa el Gemini, la investigación está abierta, o sea, explora del todo. En cambio, acá no. Acá, en base al tema de investigación, yo busco información y ese es mi marco teórico, ¿no? Pero ambas las vamos a utilizar. No quiero decir que una sea mejor que la otra. Lo que quiere decir es que es importante entender de cómo está obteniendo, qué tipo de fuente de información está obteniendo. En el caso de Open Evidence, como ustedes ven, le hago la pregunta y dice acá, los signos y síntomas tempranos de adicción a redes sociales en escolares pueden ser variados y complejos, reflejando patrones similares a otras formas de uso problemático en tecnología. Según la literatura médica, algunos de los síntomas centrales se pueden observarse. Entonces, acá tenemos, lo importante es que acá tenemos uno, los signos y síntomas tempranos. ¿Y por qué he puesto tempranos? Porque estamos en un espacio, ¿no? De aprendizaje. No estamos en un espacio clínico, no estamos en el hospital. Estamos hablando adición de redes sociales en escolares. Y es un espacio de aprendizaje. Y cuando es aprendizaje, ¿qué quiere decir? Que no voy a tener signos y síntomas como el hospital. O sea, simplemente acá tengo que ver cosas incipientes que me estén determinando la adicción. Y acá nos dice abstinencia y preocupación, dificultad de concentración y control, impacto en su bienestar general, problemas de comunicación social y control, cambios de la función cerebral, bajo autoestima y síntomas depresivos. Fíjese que a partir de esto, yo podría incluso hacer ya un cuestionario para identificación temprana
¿no? De signos y síntomas de adicción a redes sociales en escolares. Y podría volver a mejorar mi pregunta, ¿no? ¿Qué sería, no? El tema sería identificación de signos y síntomas precoces, ¿no? De adicción, ¿no? De adicción por uso de redes sociales, ¿no? Que impactan en el rendimiento escolar. ¿Me entienden? Como ya el problema se hace mucho más exquisito. ¿De acuerdo? Pero además, acá Open Evidence, no sé si se ve bien, voy a ampliarlo un poquito más, acá está. Además, Open Evidence me da las referencias. Yo puedo entrar a estos estudios, ¿no? Y puedo mejorar, puedo retroalimentar este aplicativo de inteligencia artificial con otro. Es decir, si yo entro a esta referencia bibliográfica, abrir el vínculo en otra ventana nueva. Ya está, ¿no? Entonces, abro acá y esta referencia ya la cargo a mi Notebook ALM. Me dejo entender cómo podemos retroalimentar Open Evidence con Notebook ALM, de que por la pregunta me da un cuerpo de investigaciones. La otra ha sido a partir de las variables. Esta ha sido a partir del problema de investigación, porque Open Evidence está especializado en preguntas, ¿no? De investigación, con enfoque clínico. Por eso cuando metemos mucha salud pública nos rebota el Open Evidence. Pero si le cogemos una ala clínica al problema, acá ya me he prendido de signos y síntomas, ¿no? Entonces me ha dado, ¿cuántas referencias me ha dado acá? ¿No? Acá me ha dado 1, 2, 3, 4, 5 trabajos. Esos trabajos los puedo descargar, ¿no? Y ¿no? Mejora mi cuerpo de conocimientos del Notebook KLM. ¿Ok? Entonces, eso es, ¿no? En esta parte hemos aprendido, ya resumiendo, para poder terminar. Y bueno, si ustedes quieren, si ustedes desean una información mucho más amplia, yo puedo entrar a DeepSeek, ¿no es cierto? Ya termino con esto. Para hacer un poco el análisis y la diferencia entre un sistema y otro. Acá entra DeepSeek. Acá hay que tener en cuenta que mi marco metodológico no cambia. ¿Por qué no cambia mi marco metodológico? Porque las herramientas de inteligencia artificial son de apoyo, ¿no? Lo que antes hacía lo que les he mencionado, ¿no? Es decir, mi conceptualización, busco mis fuentes, trato de coger qué definición tiene un autor, eso lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Pero además, no de una fuente, sino de diferentes fuentes, integra y me hace una conceptualización más robusta. Porque a veces en una tesis tradicional yo cojo una definición y pongo el autor. Acá no, acá hago una conceptualización, ¿no? De varias definiciones de un cuerpo de investigaciones. Y puedo hacer varias de estas, ¿no? A ver, vamos. Entonces, en la primera, yo he bajado mis investigaciones respecto de mis variables, ¿no? Dependientes e independientes, ¿no? Y he hecho un prompt para hacer mis conceptualizaciones y mis modelos teóricos. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer mi marco teórico, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tengo modelos, puedo hacer análisis comparativo de un modelo y otro. Eso ya lo hemos hecho, si quieren lo hacemos la siguiente, no hay problema. Hacemos varios modelos, lo ponemos en una tabla y hacemos un análisis comparativo. Y con eso termina el marco teórico. Se termina la parte de estructura. A eso yo le puedo poner comentarios y análisis crítico. Y cierro mi marco teórico, ¿no? Sencillo. Ahora es mucho más sencillo. Antes teníamos que pensar un montón de cosas, teníamos que unir cada parte. El otro es, a partir de Open Evidence, sugiero utilizar la pregunta del problema de investigación y que tenga un énfasis, dependiendo del tema de investigación, ¿no? Pero no se desliguen mucho de lo clínico, porque si no, Open Evidence no les va a rendir, o simplemente le va a decir que no va a poder procesar este tipo de preguntas. Y que me da los elementos críticos solicitados en la pregunta, además de las referencias. ¿Qué significa esto? Que Open Evidence me ayuda a filtrar fuentes de referencias bibliográficas referidas a mi problema.
Y estas fuentes de referencia, ¿no? Me permiten, ¿no? Alimentar de una manera más seleccionada las investigaciones con el otro aplicativo, con Notebook. El primero lo hice a juicio de experto, que en este caso era yo, y de acuerdo a los temas, jalé 4 investigaciones. Pero este no. Este ya es mucho más selectivo porque a partir de la pregunta me ha dado 7 referencias bibliográficas. Todas esas la cargo. Con seguridad que si hago las mismas preguntas, va a salir unas respuestas más finas, más analíticas y mejor referenciadas. Ok, estamos ahora en DeepSeek. DeepSeek, ¿cuál es la diferencia de DeepSeek? DeepSeek, Meta o ChatGPT exploran, digamos, de un banco general, o sea, como, entre comillas, del todo, ¿no? De todo cuanto puede obtener información, lo hace, ¿no? Y de acuerdo a su algoritmo. ¿Se puede ver o no se puede ver en la pantalla? Sí se ve, maestro. ¿No se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve, genial. Entonces, DeepSeek, lo que hemos hecho es hacer la misma pregunta que hicimos a OpenAI, se la hicimos acá, ¿no? Y acá nos salen los signos y síntomas incipientes de adicción en escolar si utilizan redes sociales. Ya que tenemos algunos signos y síntomas. Uso excesivo de aplicaciones, disminución de la socialización física, depresión y ansiedad, poca concentración en tareas, inserción en comunidades virtuales, tendencia a buscar amigos virtuales, uso excesivo de fármacos de mentol o SKKIK, disminución del interés por la vida física, poco tiempo para el estudio, incidencias de síntomas mentales, ¿no? Fantástico. Eh, si yo quiero hacer una sistematización, incluso puedo decirle lo que me dice DeepSeek y lo que me dice, ¿no? Am, a ver, vamos a hacer un último esfuerzo de combinación. La verdad, podemos estar toda la noche acá indagando este tipo de cosas, pero vamos a ver si nos permite. Por ejemplo, DeepSeek me dijo, OpenAI me dijo una cosa, ¿no? Un pool de 100 síntomas precoces. Y DeepSeek me dio otro pool. Algunas son similares y otras son diferentes. Entonces, yo puedo integrar y puedo entrar a Meta y me da lo mismo, y puedo entrar a ChatGPT y me da lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Integrar, ¿no? Entonces, a ver si me hace caso. Le puedo decir, integra, ¿no? Integra los signos y síntomas anteriores, anteriormente identificados, ¿no? Iden- Identificados, ¿no? Con los siguientes. 2 puntos. Uno. Entonces, le estoy pidiendo que me integre. Esto solamente como un ejercicio para que ustedes vean cómo podemos retroalimentar. En este caso, hemos retroalimentado 3 aplicativos de inteligencia artificial, sacándole más el jugo, sin perder de direccionalidad mi problema, profundizando y dándole más fineza al problema, ¿no? Dándole más claridad, ¿no? Y más precisión a lo que yo deseo identificar el problema. Incluso recreando para replantear mi problema y afinar bien el problema. A ver, estoy trabajando acá. Muy bien, entonces, recapitulando el día de hoy, hemos aprendido hemos sensibilizado sobre los conceptos generales, ¿no? Y metodológicos de la construcción, ¿no? De la búsqueda de fuentes de información para la elaboración del marco teórico. También hemos aprendido a ver cómo es la estructura básica de un marco teórico, ¿no? Teniendo en cuenta las conceptualizaciones, los modelos teóricos, el análisis comparativo y el análisis crítico. En lo concerniente a lo primero, bueno, por otro lado hemos dicho que el marco teórico
mínimo debe ser de 20 páginas, ¿no? En relación a las fuentes, hemos sugerido que por lo menos sean 20 y personalmente les sugiero sean unas 80. Fíjense que acá estamos explorando ya 7 más 4 11, o sea, es muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que en un día se puede seleccionar muy bien, ¿no? Mis investigaciones de soporte, mi bibliografía, en otras palabras, de mi investigación. Y además hemos aprendido que las conceptualizaciones, en sus definiciones, tienen que ser expresadas en párrafos que no vayan de 4 a 10 líneas, ¿no? Y que cada conceptualización, la conceptualización significa que de cada variable que está en mi pregunta, es decir, las variables implicadas y no implicadas, tengo que hacer por lo menos 3 definiciones. Además de cada una de estas, tengo que hacer, ¿no? Un modelo teórico y luego hacer un análisis comparativo del modelo teórico. Como resultado del análisis comparativo de los modelos teóricos, me sale mi verdad, o sea, mi teoría. ¿Cuál va a ser mi teoría? ¿No? ¿Cómo es que llego a la teoría de O'Neill, la teoría de Henning, la teoría de Yuri, la teoría de Julio, la teoría de Inti? ¿Me dejo entender? ¿No? A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, sigue pensando acá el robot, no sé hasta qué hora lo pensará. Pero ven que le hemos dado un prompt bastante complicado porque tiene que integrar, ¿no? Pero no debería ser tan difícil. Y después de eso, yo hago análisis comparativo y finalmente hago mis comentarios y mi análisis crítico. Con eso, ya ténganme claro, ¿no? Tengan claro ustedes un marco teórico de un valor muy interesante. Bueno, no sé cuánto se demora este robot, pero ¿alguna pregunta hasta acá? Ahí está, ya está saliendo. Entonces, cuando mano a varias fuentes, adelante, Dionel. Maestro, mi pregunta sería si los problemas incipientes que usted había dicho son relevantes, porque hay muchos problemas en el caso de Nemio sobre el hacinamiento. Estoy pensando si es tal vez relevante, porque el hacinamiento como que en Lima es más prioridad y aquí en Cusco creo que no. Mm. ¿Cuál es tu tema de investigación, por favor, Dionel? El tema de investigación es el hacinamiento. ¿De qué? ¿Cuál es el problema? Ah, Pensaba ser de Cusco, pero como usted ha dicho, creo que El hacinamiento, pero ¿qué más del hacinamiento? ¿Qué del hacinamiento quieres investigar? el pensamiento crítico los mecanismos que afectan al pensamiento crítico por la causa El del hacinamiento hacinamiento y el pensamiento crítico de las personas, de los miembros de la familia, ¿sí? en los niños, en los niños. En los niños. Ya. Bueno, ahorita no. Yo te pediría que lo definas bien la pregunta, es decir, ¿cuál va a ser tu interrogante? ¿Qué es lo que quieres saber respecto del hacinamiento y los niños? ¿No? ¿De qué manera el hacinamiento influye en los niños en qué? ¿En su pensamiento crítico? ¿Eso es? La pregunta es, ¿los Sí, niños tienen pensamiento crítico? Es no, lo primero que tenemos que ver. ¿A partir de qué edad? Porque me está haciendo niños en general. Niños es de 0 a 10 años, ¿no? Los niños tienen pensamiento más emotivo, ¿no es cierto? claro. No racionalizan. Su personalidad está en construcción. Su actitud crítica oscila entre lo volitivo y lo racional, pero como no está estructurada la personalidad, eso recién lo van logrando pasado los 16 años. Bueno, entonces, ¿te parece si la próxima revisamos así como hemos revisado ahora de la persona que ha propuesto el tema de redes sociales y adicción, lo hemos desarrollado muy bien, también podemos desarrollar tu tema, Lionel. Pero bueno, para terminar, acá tienen una síntesis. Es decir, una vez que yo he explorado varias fuentes, que pueden ser dos, tres, etcétera. Por ejemplo, acá estoy probando con dos, que es DeepSeek con OpenEVX. Pero si quiero hacer algo más fino e integrado, puedo, ¿no? Incluso aumentar Meta y aumentar ChatGPT, incluso Gemini. Y con eso ya tengo
una cuestión bastante bien pulida. Lo cierto es que acá sí me la ventaja de esto es que tengo una mejor integración de estos síntomas incipientes, ¿no? La desventaja es que voy a tener problemas en hacer la referencia. Tendría que ver con qué me quedo, ¿no? Si quiero ponerle más peso a la referencia o más peso a la integración. En este caso, obviamente, lo que tiene más peso es el uso, serían los síntomas incipientes, en este caso de las adicciones, ¿no? Y ahí lo tienen, ¿no? Integra ambas, que es uso excesivo de aplicaciones, disminución de resolución física, depresión y ansiedad persistentes, poca concentración en tareas, inserción en comunidades virtuales, tendencia a buscar amigos virtuales, uso excesivo de fármacos, disminución de interés por la vida física, impacto del bienestar emocional, problemas. Se ha dado cuenta que sale más, por lo tanto está más completo y además está más integrado, ¿sí? Y mejor definido. Ok, muy bien. Para el caso tuyo, Daniel, tendríamos que hacer con tus variables el mismo ejercicio. Es decir, poner en la pregunta, ese pensamiento crítico, arréglalo, ¿no? Me parece que no está bien, hay que definir más qué es lo que Ah, quieres decir con pensamiento crítico de los niños. El factor de hacinamiento me parece importante, por supuesto que hay hacinamiento en el Cusco, ¿no? Lo habrá más en Lima, pero acá también lo hay. El hacinamiento, además, acá tiene sus propias características, ¿no? Es diferente. Hay componentes culturales y de sobrevivencia diferentes, ¿no? Incluso sobre la realidad de vida material y económica, ¿no? Tiene otra cosmología, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. En niños me parece bien, pero estas dos cosas, ¿cómo interactúan? Estaría faltando un tercer elemento, ¿no? Respecto de cómo el hacinamiento afecta en los niños, ¿en qué aspecto? ¿En qué aspecto? ujú, Pero, claro. sí, te doy algunas ideas, ¿no? El hacinamiento tiene que ver con que, por ejemplo, no se cuentan con los espacios mínimos vitales, ¿no? Para una sana convivencia. Es decir, cuando un hogar está hacinado, ¿no? Hay varios factores. Uno de ellos tiene que ver con que los niños duermen junto con los padres y por lo tanto hay un riesgo de relación incestuosa, ¿no? Hay riesgo de exposición de los niños a la vida íntima de los padres, ¿no? Y hay riesgo de situaciones de repente de violencia o adicción, padre que toma y que llega a la casa y duerme en la misma cama donde están todos los hijos o en la misma habitación donde están los hijos, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con la sanidad de la vivienda, es decir, la eliminación de basuras, el espacio de higiene, la convivencia con animales son factores más epidemiológicos que impactan lógicamente en el perfil de movilidad, ¿no? Del niño y en su perfil de hábitos básicos de higiene, ¿no? Higiene de manos e higiene en general, ¿no? Y la formación de la higiene en esta etapa del niño es fundamental. Ahí lo dejamos, ¿no? Entonces te invito, en él a la próxima, si tienes más clara la pregunta, podemos hacer todo este desarrollo o también por el internet. Sí, Listo, maestro. señores investigadores. Disculpen que me haya extendido un poco, pero bueno, espero que haya transmitido y se vayan ustedes con ideas muy concretas de qué es el marco teórico, cómo se estructura el marco teórico, cómo lo voy a estructurar y cómo estas tres herramientas de inteligencia artificial me pueden ayudar a construir un marco teórico realmente muy interesante desde el punto de vista de los investigadores y digamos, de mi teoría. No olviden que el marco teórico, a diferencia del modelo tradicional, es que ustedes ya empiezan a tener y plantear vuestra propia teoría. ¿Alguna pregunta ya para despedirnos? Listo. Muchas gracias, Astrid, Helen, para Reinaldo, David, Lionel, Julio Fernando, Inti, Yuri, etcétera. Pasen una buena noche. Cuídense.
Muchas Gracias, gracias, Julio. doctor. Gracias, Helen. Cuídense. Adiós.